Saludos cordiales y una muy cálida bienvenida aquí. Hoy nos vamos a adentrar en un territorio teológico que la verdad genera mucho interés y también bastante debate. Así es. Vamos a hablar de la cuestión de cuándo cesan ciertos dones espirituales, específicamente el hablar en lenguas, la profecía. Y para eso vamos a hacer una exploración a fondo de un pasaje que es crucial, 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 al 10. Un texto fundamental, sin duda. Y para guiarnos en este análisis, vamos a apoyarnos bastante en las ideas de un estudio académico muy riguroso. Es un artículo de B.J. Oropesa. Se titula algo así como ¿Cuándo ocurrirá el cese del hablar en lenguas y los dones revelatorios? Una respuesta a interpretaciones actualizadas de 1 Corintios 13, 8, 10. Salió publicado en la revista Pneuma en 2018. Una revista especializada importante en estos temas. Exacto. Y lo interesante es que Oropesa no solo expone su visión, sino que responde directamente a interpretaciones cesacionistas, algunas bastante, recientes y sofisticadas. Así que la tarea hoy es desmenuzar este pasaje y entender los argumentos actuales sobre si estos dones siguen vigentes o no. Me parece excelente. Y bueno, antes de meternos de lleno, una pequeña invitación. Si este tipo de análisis detallado, que busca ir un poco más allá, aporta valor a la formación teológica o al ministerio, pues consideren suscribirse al canal. Ajá. Y darle me gusta a este contenido. De verdad ayuda mucho a que podamos seguir creando materiales como este. Es una muy buena introducción al tema. Y es clave entender el peso de este pasaje, Corintios 13, 8, 10, porque de verdad se ha convertido como en uno de los campos de batalla textuales más importantes en esta larga disputa entre dos grandes posturas. Sensacionismo y continuismo, ¿verdad? Exactamente. Por un lado, el cesacionismo. Esta es la visión que sostiene que ciertos dones, sobre todo los que se consideran más espectaculares, digamos, o revelatorios, lenguas, profecía, milagros, cumplieron su propósito en la era fundacional de la Iglesia y cesaron. ¿Cuándo? ¿Con los apóstoles o con...? Ahí hay variantes. Algunos dicen con la muerte del último apóstol, otros con la finalización del canon de las Escrituras. Ya. Y por otro lado está el continuismo. Esta es la perspectiva que argumenta que los dones que lista el Nuevo Testamento fueron dados por Dios para edificar a la Iglesia durante toda la era presente. O sea, hasta que Cristo regrese, hasta la parusía. Entendido. Por lo tanto, estos dones seguirían disponibles y operativos hoy. El trabajo de Oropesa, como bien dijiste, se alinea más con la perspectiva continuista, pero su gran valor es que dialoga críticamente con argumentos cesacionistas muy específicos, incluyendo algunos bastante técnicos y actuales. Perfecto. Con ese contexto ya claro, vayamos al primer argumento que Oropesa revisa. ¿Cuál es esa interpretación cesacionista, digamos más tradicional o clásica de 1 Corintios 13, 8, 10? ¿Cómo usaban este texto para decir que los dones ya no están? Bueno, la interpretación clásica se enfoca mucho en la conexión entre el versículo 8 y el 10. El 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia, refiriéndose al don de conocimiento revelatorio, acabará. Ajá. Y luego, el versículo 10 parece dar la clave del tiempo. Mas cuando venga lo perfecto, en griego es totelion, entonces lo que es en parte se acabará. Lo perfecto. Ahí está la clave. Ahí está el punto. La interpretación cesacionista tradicional, defendida por figuras muy influyentes del siglo XX, como John Walworth, Merrill Unger, Oropesa menciona también a Peter Naylor más recientemente, identificaba ese totelion, lo perfecto, con la finalización del canon del Nuevo Testamento. O sea, la Biblia completa. Exacto. La lógica era más o menos esta. Los dones como profecía, lenguas, conocimiento revelado eran formas parciales incompletas de revelación divina, necesarias al principio en la infancia de la Iglesia. Como un andamiaje. Justo. Y una vez que se completó la revelación escrita definitiva de Dios en el Nuevo Testamento, eso era lo perfecto en términos de revelación, pues esos dones parciales se volvieron obsoletos. Y por eso cesaron. El edificio estaba terminado, se quita el andamio. Entiendo la lógica. Revelación completa reemplaza revelación parcial. Suena coherente, a primera vista.
Pero Oropesa, según entiendo, le pone varios peros importantes a esa identificación de lo perfecto con el canon, ¿no? ¿Cuáles son sus críticas? Exacto. Oropesa cree que esa interpretación, aunque fue muy popular en ciertos círculos, tiene debilidades bastante serias. La primera, y quizá la más fuerte, es el anacronismo. Leer la historia al revés. Algo así. Oropesa dice que es históricamente insostenible atribuirle a Pablo o a los creyentes de Corinto del siglo I el concepto de un canon del Nuevo Testamento ya cerrado y completo. El proceso de reconocer qué libros iban en el canon fue complejo, duró siglos después de Pablo. Claro, eso tomó tiempo. Entonces, esperar que ellos entendieran Totel León como el canon completo es imponer una realidad muy posterior sobre el texto original. Es proyectar conceptos que se desarrollaron mucho después sobre la mente de Pablo y su audiencia. Entiendo. Es forzar el texto. Relacionado con eso, Oropesa acusa esta interpretación de caer en una petición de principio, lo que a veces se llama special pleading. ¿Qué significa eso exactamente? Que para que el argumento funcione, tienes que asumir algo que no está probado en el texto mismo. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, es que Pablo sabía que Toteleguión era el canon futuro porque Dios se lo reveló, Oropesa responde, a ver, ¿dónde dice eso el texto? No hay evidencia textual para esa afirmación. Es una suposición para que cuadre la teoría. Exacto. Asumes de antemano justo lo que intentas probar. Y hay un tercer punto interesante que Oropesa menciona, citando a John Ruthven. Tiene que ver con el contexto histórico en que esta interpretación se hizo popular. Ah, sí. ¿Cuándo fue eso? Ruthven sugiere que la idea de identificar Toteleguión con el canon ganó mucha fuerza en los siglos XIX y XX. Y no necesariamente por un nuevo descubrimiento exegético, sino en gran medida como una reacción teológica. ¿Reacción a qué? A los movimientos pentecostales y carismáticos que estaban, reavivando el interés y la práctica de los dones espirituales. O sea, que pudo haber una motivación un poco apologética, polémica, detrás de su popularización. Buscaban una base bíblica para refutar estas nuevas experiencias. Vaya, eso le quita bastante peso. Anacronismo, asumir cosas sin base, posibles motivaciones polémicas. Definitivamente debilita la idea de que lo perfecto sea el canon. Pero me imagino que el debate no se paró ahí. Los argumentos evolucionaron, ¿no? Claro que no. He leído que hay uno más reciente que se enfoca en detalles muy técnicos de la gramática griega original. ¿Podrías explicarnos ese? Suena sofisticado. Sí, y este viene de una figura muy respetada en el campo del griego del Nuevo Testamento, Daniel B. Wallace. Lo expone en su obra súper influyente, Greek Grammar Beyond the Basics, y ha llamado la atención precisamente por basarse en la gramática detallada del texto. A ver, ¿cuál es el punto? El punto de Wallace se centra en una diferencia en los verbos que Pablo usa en 1 Corintios 13:8 y, crucialmente, en la voz gramatical de esos verbos. Recordemos, Pablo dice que las profecías y el conocimiento acabarán. El verbo griego aquí es katargetezetai, que está en voz pasiva. Pasiva. O sea, alguien más los acaba. Eso sugiere que serán hechos inoperantes o abolidos por una acción externa, presumiblemente Dios. Pero, cuando habla de las lenguas, Pablo cambia de verbo y de voz. Dice que cesarán usando el verbo pausontai, que está en voz media. ¿Y qué implica la voz media? Aquí está el núcleo del argumento de Wallace. La voz media podría indicar una acción que el sujeto realiza sobre sí mismo o que ocurre por sí misma intrínsecamente. Entonces Wallace sugiere, mientras la profecía y el conocimiento son activamente hechos cesar por Dios cuando venga lo perfecto, las lenguas, al estar en voz media, podrían estar destinadas a cesar por sí mismas, a extinguirse solas. Ah, ¿y la implicación cesacionista sería? Que quizás cesaron antes de que llegue lo perfecto que detiene a los otros dos dones. Esto abriría la puerta a decir, las lenguas se extinguieron solas en la era apostólica, mientras que la profecía y el conocimiento, como don revelatorio, cesarán más tarde, en la parusía. Entiendo. La diferencia entre ser hecho cesar y cesar por sí mismo. Es un detalle súper específico. Pero,
¿No es un poco arriesgado construir toda una teología del cese de un don basándose solo en una diferencia de voz verbal en un versículo? ¿Qué dice Oropesa de esto? Esa es precisamente la línea de la crítica de Oropesa. Reconoce la erudición de Wallace, claro, pero considera que este argumento gramatical es una sobreinterpretación, que el contexto más amplio no lo sostiene. Y da varias razones, apoyándose en comentaristas como Gordon Fee o Bruce Fisk. Por ejemplo, Primero, el contexto general del pasaje. Todo el capítulo 13 contrasta lo temporal con lo permanente, lo parcial con lo completo. No parece que Pablo esté pensando en diferentes momentos de cese para distintos dones. El énfasis es que todos estos son temporales comparados con el amor y la plenitud que viene. o sea, forzar una diferencia de tiempo ahí parece ir contra la corriente del argumento. Exacto. Segundo, Oropesa sugiere, siguiendo a Fee, que el cambio de verbo de catargeo a pao y de vuelta a catargeo y el cambio de voz es mucho más probablemente una variación estilística. Para no repetir la misma palabra. Justo, para que no suene monótono. Pablo simplemente evita repetir el mismo verbo 3 veces seguidas. Fee argumenta que los significados de ser abolido y cesar son casi iguales en este contexto, y que la voz media vino porque el verbo pao se usa comúnmente así. No habría una teología profunda detrás del cambio. Es como decir, no leamos demasiado en algo que puede ser solo estilo. ¿Tiene sentido? ¿Alguna otra razón? Sí, tercero, Oropesa incluso plantea la posibilidad de una estructura quiástica en el versículo 8. Un quiasmo es como un espejo. A, B, A. Aquí sería A, profecía, catargeo pasiva, B, lenguas, pauo media, A1, conocimiento, catargeo, pasiva. Ah, y en un quiasmo el centro puede ser diferente. Exacto. Es común que el elemento central, B, las lenguas aquí, reciba un trato un poquito diferente, por énfasis o por estilo. Si es así, el cambio de verbo y voz para las lenguas no indicaría una diferencia de tiempo, sino que sería parte de la estructura retórica. Interesante. Cuarto, Oropesa insiste, no hay ninguna otra evidencia, ni en Pablo ni en el resto del Nuevo Testamento, que sugiera que él enseñara que las lenguas iban a caducar antes que la profecía. Sería una idea totalmente aislada, basada en una interpretación muy discutible de una sutileza gramatical. O sea, no hay corroboración en otros textos. Nada. Y finalmente, un punto pragmático. Incluso si aceptáramos que la voz media significa cesan por sí mismas antes de lo perfecto, el texto no dice cuándo. ¿Un día antes? ¿Un siglo? ¿1000 años? No lo especifica. Así que usar esto para afirmar dogmáticamente que cesaron en la era apostólica sigue siendo un salto lógico. Va más allá de lo que el texto dice. Queda muy claro. Oropesa básicamente dice que el detalle gramatical de Wallace, aunque interesante, es una base demasiado estrecha, demasiado ambigua, para una conclusión tan grande como el cese temprano de las lenguas. El contexto, el estilo, la falta de apoyo en otros lados pesan más. Y esto nos devuelve a la pregunta clave. Si lo perfecto, toteleion, no es el canon, y tampoco causa un cese diferenciado, ¿qué es entonces, según Oropesa y la mayoría hoy día? Exactamente. Esa es la pregunta del millón. Si las interpretaciones cesacionistas que lo identifican con el canon o lo usan para separar las lenguas son problemáticas, ¿cuál es la alternativa que Oropesa ve más sólida? Él revisa otras opciones antes de llegar a su conclusión. ¿Cómo cuáles? Una opción que algunos sugirieron es que toteleion sea la madurez espiritual, del creyente individual o de la iglesia, pero Oropesa la descarta. Dice, Pablo mismo se consideraba maduro en 1 Corintios 2:6, y sin embargo, decía hablar en lenguas más que todos, 1 Corintios 14:18. Cierto. Su madurez no eliminó sus dones. Exacto. Y si hablamos de la madurez corporativa de toda la iglesia, Oropesa, citando eruditas como Schnabel y Turner, sostiene que esa perfección y unidad completa solo se alcanza plenamente en la parusía, en la segunda venida de Cristo. Vale, descartada la madurez. Otra opción. Otra es que toteleion sea simplemente conocimiento perfecto o completo. Porque, claro, el don de conocimiento es uno de los que cesará. Y Pablo contrasta conozco en parte con conoceré plenamente, 1 Corintios 13:12. Suena lógico por el contexto inmediato.
Sí, pero Oropesa argumenta, refutando a Richard Geffen, que reducir toteleion solo a conocimiento intelectual no le hace justicia a todo el pasaje. Porque Pablo habla de una transformación más completa, como el ver cara a cara. No es solo saber más cosas. Entiendo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Oropesa? ¿Y dice que es la mayoritaria? Sí, él afirma que es el consenso mayoritario entre los exégetas actuales, tanto continuistas como incluso algunos cesacionistas modernos. La conclusión es que toteleion, lo perfecto, se refiere al estado de perfección, plenitud y consumación que será inaugurado con la parusía, la segunda venida gloriosa de Jesucristo. Y la evidencia para eso está en el mismo texto. Absolutamente. La evidencia textual dentro de 1 Corintios 13.9-12 apunta muy fuerte en esa dirección. Pablo establece una serie de contrastes súper claros entre nuestra era y la que viene. A ver. Primero, el contraste temporal explícito. Ahora, arti versus entonces, tote. Clarísimo. Sí. Segundo, el contraste en cómo vemos o percibimos. Ahora vemos por espejo, oscuramente, como un reflejo borroso en un metal pulido, ¿no? Versus entonces veremos cara a cara. Esa imagen es potente. Cara a cara. Muy potente. Evoca una intimidad y claridad directa con Dios. Recuerda a Moisés y se conecta con la esperanza final que vemos en 1 Juan 3.2, le veremos tal como Él es, o Apocalipsis 22.4, verán su rostro. Vale. ¿Y el tercer contraste? El del conocimiento. Ahora conozco en parte versus entonces conoceré plenamente, como fui conocido. Esto implica pasar de un saber fragmentado e incompleto a una comprensión total relacional, como la que Dios tiene de nosotros. Wow. La lógica es esta. Los dones actuales, profecía, lenguas, conocimiento, son manifestaciones parciales, en parte, adecuadas para esta era, ahora. Pero serán superados, se volverán innecesarios cuando llegue la plenitud, lo perfecto, de la presencia de Cristo y la realidad del reino consumado. Entonces, en el escatón, en el final de los tiempos. La consumación final. Oropesa cita a Ciampa y Rosner para resumirlo bien. Lo perfecto no es tanto una cosa, como el canon, sino el advenimiento de la era venidera. La llegada de esa nueva realidad que trae la comunicación perfecta, la comunión perfecta, el conocimiento perfecto entre Dios y su pueblo. Los dones de ahora solo apuntan a eso de forma limitada. Entendido. Por eso, la conclusión exegética fuerte es: los dones parciales están destinados a continuar hasta que llegue esa plenitud en la parusía. Esto parece bastante convincente, la verdad. El propio texto, con sus contrastes, ahora entonces, espejo cara a cara, parte plenitud, parece apuntar directamente a la segunda venida. Pero parece que incluso aceptando esto, ha surgido otra línea de argumentación cesacionista más reciente. ¿Es así? Una que Oropesa también aborda. Exactamente. Es un argumento más sutil y Oropesa lo atribuye a James W. Scott, de un artículo en el Westminster Theological Journal. El enfoque de Scott es diferente, y hay que decirlo, bastante ingenioso. ¿Qué dice Scott? Scott acepta que tokon etalion en 1 Corintios 13.10 es la parusía. Ahí está de acuerdo con la mayoría. Pero aquí viene el giro. Él sugiere que cuando Pablo habla del cese de los dones, verso 8 a 12, lo hace pensando principalmente en la experiencia personal e individual de los creyentes que tienen esos dones. No necesariamente en la continuidad o discontinuidad de los dones en la historia de la Iglesia hasta la parusía. A ver si entiendo. ¿Cómo funciona eso? Su razonamiento es así. Imagina un creyente corintio del siglo I con don de profecía. Si ese creyente muere antes de que Cristo regrese, como obviamente pasó, entonces, para esa persona, su don de profecía, al menos como lo usaba en la tierra, ciertamente cesa con su muerte. Claro, al morir ya no profetiza en la tierra. A desear dones, 1 Corintios 12, 31, 14:1, nada en el texto garantiza explícitamente por cuánto tiempo la Iglesia, como cuerpo a lo largo de la historia, seguiría recibiendo nuevos creyentes con esos dones específicos, lenguas, profecía. Ah, ya veo. Cambia el foco del cese final a la recepción continua de los dones. Precisamente. La implicación que Scott parece buscar es, aunque el momento final del cese sea la parusía, toteleion, la concesión o recepción de esos dones por parte de la Iglesia pudo haber cesado mucho antes, quizás al final de la era apostólica.
y así podría ser cesacionista, creer que cesaron temprano, sin tener que decir que Toteleion es el canon. Vaya, es darle la vuelta. Oropesa cree que la intención de Scott es un intento de neutralizar 1 Corintios 13:8 al 12, como prueba para el continuismo. Históricamente, los cesacionistas usaban este texto, con la idea del canon. Ahora que eso se cuestiona, los continuistas lo ven como una de sus pruebas más fuertes, duran hasta la parusía. Scott intenta mostrar que incluso aceptando la parusía, el texto no obliga a creer que se siguieran recibiendo dones todo el tiempo. Es un enfoque muy distinto. Sí, pone el foco en si la concesión de dones estaba garantizada. Pero, ¿qué dice Oropesa? ¿Encuentra base para esa idea de Scott en la Biblia o en Pablo? ¿Le responde a eso de que la recepción pudo cesar temprano? Oropesa le dedica una buena parte de su artículo a refutar este argumento de Scott. Lo considera también problemático. Su primera objeción es que no encuentra base bíblica sólida para la idea de que Dios planeaba quitar la concesión de dones antes de la parusía, sobre todo si ésta se retrasaba. Es más bien un argumento desde el silencio, ¿no? Exacto. Una inferencia, no una afirmación textual. Oropesa incluso refuta explícitamente el intento de usar Hebreos 2:3-4 para apoyar el cesacionismo. Dice que ese texto habla de la confirmación del mensaje apostólico original, pero no dice que señales similares no pudieran acompañar a futuras generaciones. Entendido. ¿Qué más dice Oropesa contra Scott? En segundo lugar, y en contraste con esa supuesta falta de base para el cese temprano de la concesión, Oropesa presenta lo que él ve como evidencia bíblica positiva para la continuidad generacional de los dones. ¿Cómo qué textos? Le dice a Timoteo, que es de la siguiente generación, que no descuide el don gestira que recibió por profecía y manos. Eso sugiere una expectativa de transmisión, de continuación más allá de los apóstoles originales. Cierto, Timoteo no era apóstol original. También cita el famoso pasaje de Hechos 2:38-39. Después de Pentecostés, con lenguas y profecía, Pedro dice que la promesa del Espíritu es para vosotros, los judíos, y para vuestros hijos, siguiente generación, y para todos los que están lejos, gentiles y futuras generaciones, para cuantos el Señor llame. Oropesa argumenta que es difícil separar la promesa del Espíritu de sus manifestaciones carismáticas en ese contexto. Implica una extensión continua. La promesa es para todos, a lo largo del tiempo. Se presentan como señales de los postreros días, la era mesiánica que empezó con Cristo y dura hasta que Él vuelva. Si aún estamos en esos postreros días, como cree la mayoría, entonces las señales de esta era deberían seguir presentes, al menos potencialmente. Interesante conexión con la escatología de Joel. En tercer lugar, Oropesa hace una breve referencia a la evidencia histórica. Cita trabajos de historiadores como Keener, Burgess, Spittler, Robeck. Reconoce que la manifestación de los dones ha variado y ha sido polémica, pero argumenta que hay un flujo de testimonios históricos que sugieren la presencia continua de fenómenos carismáticos en distintos grados y lugares, lo que haría difícil sostener un cese total y universal justo después de los apóstoles. O sea que la historia no muestra un corte radical. Al menos es debatible que lo haya. Y finalmente, Oropesa critica lo que ve como el énfasis erróneo de Scott en lo individual a costa del propósito corporativo de los dones. Ah, la edificación de la iglesia. Exacto. Recalca que el contexto dominante de 1 Corintios 12 y 14 es la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Los dones no son principalmente para la experiencia personal, sino para construir, para fortalecer a la comunidad. Y la iglesia sigue necesitando edificación. Por supuesto. Oropesa argumenta que esa necesidad no cesó con los apóstoles. La Iglesia, como cuerpo colectivo que sigue a través de las generaciones, necesita ser edificada y equipada hasta que llegue a su plenitud final en la parusía. Y cita Efesios 4:8-13 como un paralelo crucial. ¿Qué dice Efesios 4? Dice que Cristo resucitado dio dones a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para equipar a los santos para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Hasta que todos lleguemos. Eso suena claramente al final, a la meta. Claramente ligado al escatón, a la consumación final, no a la era apostólica. El punto clave es, el porqué de los dones, edificación corporal, sigue vigente mientras la Iglesia esté en camino a su madurez final. Es un análisis muy completo el que presenta Oropesa contra Scott. Pone sobre la mesa textos que sugieren continuidad, la historia, y sobre todo ese argumento tan fuerte del propósito corporativo, ligado a la meta final en Efesios 4. Realmente nos da mucho en qué pensar. Y hablando de pensar, si este desglose detallado de argumentos y contraargumentos está resultando útil para profundizar en estas cuestiones teológicas complejas, Ajá. les recordamos una vez más que considerar suscribirse al canal y dar un me gusta es una gran manera de apoyar que sigamos haciendo contenido como este. Muy bien. Llegamos entonces, después de este recorrido por las interpretaciones cesacionistas, la tradicional del canon, la gramatical de Wallace, la de la experiencia individual de Scott y las refutaciones de Oropesa, llegamos a la síntesis final. ¿Cuál es la conclusión general a la que llega Oropesa en su artículo sobre 1 Corintios 13, 8, 12? Pues mira, la conclusión de Oropesa es bastante directa y firme. Su análisis detallado del texto y del contexto lo lleva a afirmar que 1 Corintios 13, 8, 12, lejos de ser una prueba para el cesacionismo, es en realidad una fuerte indicación bíblica de que los dones revelatorios mencionados, profecía, lenguas, conocimiento, fueron diseñados por Dios para continuar funcionando en la Iglesia hasta la parusía. O sea, ¿que el texto mismo apoya el continuismo? Él cree que sí. Considera que los intentos de usar este pasaje para argumentar un cese temprano, sea con el canon, con la gramática o con el enfoque individual, no logran hacerle justicia al significado más natural y coherente del texto en su contexto paulino más amplio. Y es fundamental entender entonces cómo encaja aquí el famoso capítulo 13, el himno al amor, porque a veces se presenta casi como si Pablo dijera, olvídense de esos dones llamativos y enfóquense solo en el amor. ¿Es esa la lectura correcta según Oropesa? No, para nada. Oropesa, citando a David Garland, enfatiza un punto crucial. El propósito de Pablo al exaltar el amor en 1 Corintios 13 no es para que los corintios abandonen los dones. Ellos los valoraban mucho, aunque los usaban mal. Cierto, el problema era el desorden. Exacto. El amor se presenta como el camino aún más excelente. 1 Corintios 12:31, precisamente porque es la motivación, el contexto y el regulador indispensable para usar bien esos mismos dones. Garland lo dice muy gráfico. A menos que los dones sean gobernados por el amor, son espiritualmente estériles. O sea, el amor no reemplaza los dones antes de tiempo, sino que les da su verdadero valor. Exactamente. El amor es el ambiente en que deben operar para ser beneficiosos. Y esto conecta directo con el capítulo siguiente, 1 Corintios 14, que son las instrucciones prácticas sobre cómo deben funcionar estos dones en la reunión de la iglesia. Claro, si Pablo pensara que ya no importaban, no dedicaría un capítulo a regularlos. Desde luego que no. Al contrario, en 1 Corintios 14, Pablo da directrices muy concretas que presuponen que los dones continúan y son valiosos siempre bajo el amor y el orden. ¿Cómo cuáles? Exhorta a seguir procurando los dones espirituales, sobre todo que profeticen. 14:1-39. O sea, anhelarlos activamente. No dice, ya no los busquen. Al contrario, y dice explícitamente, no impidáis el hablar en lenguas. 14:39. Una prohibición directa a prohibir. Fuerte eso. Pero insiste una y otra vez, todo para edificación. 14:3, 4, 5, 12, 17, 26. Con orden, 14:40. Con inteligibilidad. Si hay lenguas, que haya interpretación, 14:27, 28. Y con discernimiento, que los profetas hablen y los demás juzguen, 14:29. Todo un marco para su uso correcto. Por lo tanto, la conclusión lógica del análisis de Oropesa sobre 1 Corintios 13, reforzada por el 14, es que Pablo enseña la continuidad de los dones hasta la parusía, pero insiste con fuerza en que su ejercicio debe estar siempre gobernado por el amor, enfocado en edificar a la comunidad y practicado de manera ordenada e inteligible. Excelente recapitulación. Hemos hecho un viaje bastante denso, pero, espero, muy esclarecedor. Partimos de 1 Corintios 13, 8 a 10, texto clave.
Vimos cómo la interpretación cesacionista tradicional, canon igual o lo perfecto, tiene serias objeciones según Oropesa. Ujú. Analizamos argumentos cesacionistas más recientes, el gramatical de Wallace, el de la experiencia individual de Scott, y exploramos las refutaciones detalladas de Oropesa, que argumenta que no logran invalidar la lectura más natural del texto. Así es. La conclusión central que emerge del análisis de Oropesa es que el propio Pablo aquí parece indicar que dones como lenguas y profecía están destinados a continuar. Son herramientas para edificar la Iglesia hasta la segunda venida, siempre que se usen con amor y para construir el cuerpo de Cristo. Y precisamente esa conclusión nos deja con un pensamiento final, una reflexión que Oropesa sugiere y que vale la pena considerar seriamente a nivel personal y también como Iglesia. ¿Cuál sería? Nos invita a preguntarnos con honestidad, ¿hasta qué punto nuestras propias tradiciones, sean de nuestra denominación, nuestra teología o incluso nuestras ideas personales, podrían estar actuando como un filtro? Un filtro que condiciona o incluso predetermina cómo interpretamos pasajes bíblicos como este. Si estamos leyendo el texto o buscando confirmar lo que ya creemos. Exactamente. Estamos leyendo para ver qué dice realmente o buscando justificaciones para lo que ya creemos, o hacemos, o no hacemos. Y ligado a esto, ¿cómo se comparan nuestras actitudes y prácticas en la Iglesia hoy respecto a los dones, con las exhortaciones directas y explícitas que vemos en la Biblia, como las de 1 Corintios 14? Procurad los dones, no impidáis las lenguas, todo para edificación. Esas mismas. Pablo nos dice eso. ¿Refleja nuestras comunidades esa misma apertura y ese anhelo activo por los dones ejercidos en amor y orden? ¿O hemos tendido, quizá por miedo al desorden o por influencia de ciertas tradiciones, a silenciar o marginar aspectos que el propio apóstol veía importantes para la vida y edificación de la Iglesia, hasta que el Señor regrese? Es una pregunta desafiante. Muy desafiante. Oropesa la deja resonando y merece una reflexión profunda, humilde y también valiente. Una pregunta fundamental, sin duda. Nos llama a examinar nuestras propias ideas y prácticas a la luz de la Escritura. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan exhaustivo y profundo de un tema tan relevante. Un placer. Esperamos sinceramente que esta exploración haya sido no solo informativa, sino también estimulante para el estudio personal y la reflexión teológica continua. Ojalá que sí. Y queremos invitarles una última vez. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, aquí en el canal, consideren suscribirse al canal de Luis Jovel. Si este contenido les ha parecido valioso, útil, un me gusta nos ayuda enormemente a saber qué temas les interesan más. Ayuda mucho. Y por supuesto, si conocen a otras personas, estudiantes, pastores, líderes, creyentes interesados que podrían beneficiarse de esta discusión, no duden en compartir este material. Les agradecemos muchísimo su tiempo y su atención. Hasta la próxima.